Bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de ética ministerial. Estamos hablando acerca de la ética y las relaciones humanas. Ya vimos el panorama de la ética, ya vimos los sistemas éticos, las bases teológicas de la ética, las fuentes de autoridad de la ética. Y hoy nos toca ver el capítulo 5, la ética del Señor Jesucristo. Ya la tarea especial número 1 ya venció. Ahora se les ha posteado en la plataforma de Classroom, ¿verdad? En su tablón de las clases, la tarea especial número 2 que habla acerca de investigar la ética del Antiguo Testamento de forma resumida, por supuesto. Y esta pues vence el 18 de marzo, ¿verdad? Vence el 18 de marzo con un valor de 20%. Entonces, el 18 de marzo, para esa fecha ya tienen que estar todas esas tareas especiales o investigaciones que se les pide hacer. Recuerde que ya no hay exámenes y esto pues conlleva a hacer el trabajo de manera práctica. Entonces, repito, tarea especial número 2, investigar la ética del Antiguo Testamento, y una vez hecha la investigación, usted hará un análisis de todo eso y va a escribir su análisis personal, sintetizando pues todo lo que usted investigó. Recuerde que no se trata de cliquear y pegar, sino que analizamos lo que cliqueamos, lo que investigamos y después hacemos un pequeño observación personal en base a lo que hemos captado de allí. Bueno, recuerde que la clase termina el 8 de abril. Estamos a casi un mes y no se les olvide a los alumnos que hay unos alumnos en esta clase o en esta sección que están un poco despistados y yo sé que después en su tiempo verán la clase por YouTube, pero necesito que se pongan al día porque veo un completo abandono de esto y da un poco de pesar, ¿verdad? Porque se está haciendo un esfuerzo para poder servir. Recuerde que aquí no estamos devengando ningún salario, sino que lo hacemos por amor al Señor. Así es que hay que estar al día con todo esto. Recuerde enviar sus capturas de que está recibiendo la clase, ¿verdad? Recuerde los proyectos para el 8 de abril. El 1 de abril se entregan los proyectos, las investigaciones y después vamos a hacer un en vivo para que todos podamos exponer nuestro pequeño proyecto. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos en esta clase y así pues podamos poner todo esto en las manos del Creador. Amante y buen Dios, te damos la gracia por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tu palabra dice que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En esta mañana yo ruego que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante con este estudio, con este caminar, con este proyecto. Yo ruego, Señor, que tú nos des la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 5, la enseñanza ética del Señor. Vamos a ver entonces. Bien, el estudio de las enseñanzas éticas de Jesús nos informa, nos aclara con relación a nuestros deberes y nos desafía para intentar poner en práctica lo que Cristo enseña. Recordemos que son normas para el ciudadano del reino, son principios altos y difíciles de alcanzar, pero son pertinentes para inspirarnos a luchar por alcanzar las metas. Todas condicionantes
o normas que el rey, en este caso Jesucristo, eh, puso a nuestra disposición si queremos ser ciudadanos del reino del Señor, es para controlar y regular nuestro estilo de vida. Recuerde que para el Señor nada más puede impresionarlo que su pueblo se someta a sus normas y vivamos conforme a su voluntad. Entonces de eso se trata el curso de ética y relaciones humanas, en que no solamente debemos conocerlas, sino que también debemos ponerlas por obra como ciudadanos del reino. Cada país, cada nación tiene su idiosincrasia, su cultura, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de actuar. Pero los ciudadanos del reino también no son la excepción y deben de tener su estilo de vida conforme a las normas de Cristo y sus enseñanzas, su forma de ser, de pensar, de actuar. En fin, el ciudadano del reino se identifica desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Entonces Jesús estableció un patrón de vida, una norma de ética para nosotros, y es lo que vamos a ver. Bueno, relación entre la ética de Cristo y la ética del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús dijo que había venido a cumplir la ley, no a abrogarla. En las citas de Mateo 5:17, Lucas 16:17, está registrado esas palabras cuando Jesús dijo, no he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, o sea, no a romperla ni a incumplirla. Cumplir es una palabra que significa completar en su plenitud, implicando un progreso. No significa guardar una cosa en el mismo estado que antes, o sea, un progreso, ¿verdad? Lo que vino en principio fue la ley y ahora lo que continúa es el cristianismo. Eso es lo que algunos no quieren aceptar, que el cristianismo es sucesor del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo caducó, ¿verdad? El judaísmo caducó, la fe de Moisés caducó para el Señor traernos una mayor fe, que es la fe en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, autor y consumador de la salvación. Entonces Jesús vino a cumplir, en él se cumplió todo. Jesús cumplió la ley en su vida perfecta, en su muerte, cumpliendo una vez para siempre sus aspectos ceremoniales y clavando en la cruz cuanto en la ley era instrumento de condenación para nosotros, según Colosenses 2:14, donde dice, clavando el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz, ¿verdad? Y venció todo, destruyó la barrera intermediaria que separaba a judíos y gentiles, porque la ley no era para sectarizar la fe judía, sino que era para anunciarla a los demás, pero el judío, ¿verdad? Como es radical, entonces encerró la luz y el conocimiento de la ley en cuatro paredes, y eso creó una barrera, ¿verdad? Porque los gentiles eran considerados paganos, idólatras, etcétera, etcétera, inmundos. Entonces, el judío, con sus normas de vida y todo eso que implica, no quería exponerse al gentilismo para contaminarse, y al fin y al cabo se creó una barrera racial, y así pues ese conocimiento de la ley fue privado a los hombres. En su enseñanza ética, que reafirmaba el espíritu de la ley, haciendo resaltar sus más profundas implicaciones. O sea, si la ley decía no matarás, Jesús se iba a la raíz, Jesús se iba a la raíz de lo que produce la muerte, ¿verdad? Jesús atacaba los pecados del espíritu, atacaba la iniquidad que está en el corazón humano.
Y la ley decía, no matarás, y al que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, pero Jesús en su ética, ¿verdad? En su ética dice, si llamas necio a tu hermano, eres culpable, o fatuo, eres culpable del infierno de fuego, ¿verdad? Porque habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que llamase fatuo o tonto a su hermano, y esta palabra sea tan hiriente, porque es el impulso de las palabras el que hiere, esta palabra sea tan hiriente que esta persona, ¿verdad?, pueda cometer un suicidio, qué sé yo, o sea, parte del camino de Dios para siempre y muera en rebeldía o en descarrío, muera en esa condición en pecado y se pierda esa alma porque tú le llamaste necio o inservible, inútil, porque así ha sucedido en la iglesia donde hombres inescrupulosos, faltos de entendimiento, faltos de conocimiento, ofenden a los hermanos, al pueblo de Dios y todo eso, entonces eso produce tal profunda decepción y frustración que se van al mundo, amén, se van al mundo y es posible que en el mundo mueran por causa de esa palabra necia. Entonces Jesús hace una comparación y dice, bueno, en la ley te dijimos o te dijo el Señor que no matarás. Yo te digo desde lo profundo, no uses palabras hirientes contra tu hermano porque esto también es un homicidio espiritual. ¿Ven? O sea, la ley atacó el homicidio físico, pero Jesús ataca el homicidio espiritual cuando llamas inútil a tu esposa, cuando llamas inútil a tu hijo, cuando llamas arruinado a una persona. Las palabras duelen más que el golpe de la espada. Entonces nosotros, por eso es que es muy recomendable y saludable hacer ejercicio, comer saludable, tomar mucha agua y todo eso para cuidar el cuerpo, pero también es más saludable leer Santiago capítulo 3, donde da un capítulo entero el Espíritu Santo atacando la lengua, ¿verdad? Cuando la lengua se vuelve incontrolable, cuando la lengua se vuelve dominante, cizañosa, pleitista, etcétera, etcétera, hace tanto daño que es como matar una persona en físico, es lo que está explicando el Señor, es lo que quiere dar a entender. Así como la espada le corta la cabeza a un individuo, así la lengua le corta la cabeza a una persona, o así la lengua le quita la vida a otra persona, porque no hay cosa más horrible que la crítica destructiva, que la difamación, que la acusación, que el falso testimonio, que la calumnia, que el chambre, que todas esas cosas que conllevan, que son el fruto, ¿verdad?, de una lengua impía, amén, dentro de la casa del Señor, es lo que Cristo quiere dar a entender. Lo que mueve la lengua no es el órgano de la lengua, sino es el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando en la ley se nos dice no matarás, ¿verdad? No matarás, quiere decir que no haga el homicidio físico. Pero Jesús dice, si tú llamas necio, si tú ofendes, si tú insultas, si tú calumnias, si tú difamas, si tú criticas a tu hermano y tu hermano se descarría, estás expuesto al infierno de fuego. O sea, el homicidio espiritual, familiar, en el sentido emocional, porque la crítica destruye más que cualquier herida causada en la parte externa del cuerpo. Entonces, en síntesis de esto, Jesús se va a la raíz del asunto. Jesús se va a la raíz del asunto. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. O sea, adulterio se refiere a que un matrimonio es roto cuando uno de los cónyuges tiene una relación sexual, marital, con otra persona que no es su cónyuge. Entonces dice el Señor, pero yo os digo, mas yo os digo, ahí está el pronombre yo, que solo existe una persona en toda la historia bíblica
que ha pronunciado la palabra yo, es el Yahweh de Israel, el yo soy. Amén. Entonces Jesús dice, mas yo os digo, o sea, se está colocando en la misma esencia, igualdad y naturaleza del Padre en cuanto a autoridad y divinidad. Dice, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en el corazón. En el corazón, en el corazón. Grábese esto en la cabeza. El hombre peca en el corazón. El hombre mata en el corazón. El hombre fornica en el corazón. El hombre adultera en el corazón. El hombre roba, miente, estafa, hace fraude en el corazón. Ahí nace todo el andamiaje del pecado humano. Por eso Cristo ataca la raíz del pecado, que se llama iniquidad o principio corrupto. Por tanto, nuestros corazones deben de estar circuncidados con el poder del Espíritu Santo para que este principio malvado esté en cautiverio por el poder de Cristo. Es fundamental e importante que la palabra del Señor gobierne la mente, porque una vez que esto se suscita en el corazón, pasa a la mente, y una vez que pasa a la mente, se ejecuta. Entonces necesitamos estar gobernados tanto por el poder del Espíritu Santo, y para eso yo tengo que estar en una relación con Él, en oración con Él, en contacto con Él, en santidad con Él. Y número 2, la palabra, porque la palabra escudriña el espíritu y el alma del hombre. Ella nos impide actuar como actúan los hijos del diablo. Por eso es que la ética de Cristo es superior a la ley de Moisés. Ahora, Jesús restauró la ley moral a su justo lugar, quitó lo que los hombres habían añadido y que muchas veces destruía el efecto de la ley y oscurecía sus auténticas demandas, como en el caso del Corbán. Bueno, en el caso del Corbán, los fariseos, pisteros, mercantiles, qué sé yo, los fariseos hicieron del Corbán, ¿verdad? Que el Corbán era una ofrenda, era una ayuda que se daba a los padres, pero ellos le dieron un rango diferente, ¿verdad? Le dieron un rango diferente, o sea que con una ofrenda llamada Corbán, el hijo cumplía su deber para ayudar a sus padres, cuando la ley no dice eso. La ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Era deber del primogénito de la familia cubrir la necesidad de sus padres cuando estos ya entraran en una edad donde no podían ser autónomos. Ese era el deber del primogénito, cubrir todas las necesidades de su papá y de su mamá hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque ellos le habían dado la vida a ese primogénito. Mientras que los fariseos pícaros habían quitado todo este rango a este mandamiento y lo habían resumido en una ofrenda. No es lo mismo darle una provisión de 2,000 empiras a su papá y a su mamá cuando necesita gastos médicos, cuando necesita ir al hospital, cuando necesita control médico, cuando necesita medicina, necesita ropa, necesita cubrir la luz y el agua. O sea, es diferente. ¿Por qué? Porque ellos absorbían, los fariseos absorbían de sus discípulos, digamos que el 90% de su honra o de su atención para con ellos, y ese 10% era el Corbán. Por eso Jesús los condenó, ¿verdad? Jesús los condenó. Entonces, desde el punto de vista de la misma ley, restauró el énfasis donde era debido en los puntos más importantes, los cuales pasaban desapercibidos a causa del desmedido interés que los escribas mostraban por mínimos detalles. Por eso era necesario que el Señor viniera, porque los fariseos y los escribas habían echado a perder todo lo que era la ley. Le añadieron más de 300 leyes o pensamientos a la ley de Dios. O sea, los colocaron en el mismo rango de autoridad, como por ejemplo, lavarse las manos lo convirtieron en una ley.
Y por eso ellos acusaron a Cristo y a los discípulos que comían con las manos inmundas. Y Jesús les dio en la cara cuando les dijo que había que cuidar el corazón y no las manos, porque lo que entraba al corazón era al hombre lo que contaminaba, no lo que estaba en las manos. Entonces, eso de una cosa a otra, Jesús les dio a entender que era más importante cuidar el interior del hombre, que no se contaminara, llámese con odio, envidia, rencor, mentira, falsedad, hipocresía, todas esas cosas que contaminan el espíritu humano. Y no tanto preocuparse por lavarse las manos para comer. Era una cuestión de higiene, no una cuestión espiritual. Y los fariseos, como habían convertido este principio en una ley, atacaban al pueblo de Dios, y el pueblo, o sea, tenía que llevar la ley de Moisés más las 300 leyes de los rabinos que habían divinizado o canonizado durante años. Era importante que el Señor Jesús colocara todas las cosas en su lugar. En el caso del sábado, el Señor demuestra la relevancia de la salvación y la mayor importancia de los deberes morales en comparación con los ceremoniales. En los dos grandes mandamientos destaca los principios fundamentales de la ley. En el Sermón de la Montaña enseña la profundidad de la ley moral, la cual tiene que ver no solo con las acciones, sino también con el pensamiento y con los deseos, de forma que la ira y la lascivia de una mirada equivalen al homicidio y al adulterio respectivamente. Jesús ataca a las raíces del pecado y no solo a los frutos. El Sermón del Monte es comparado en el mismo rango con la ley de Dios en el monte de Sinaí. Está colocado en el mismo rango de autoridad y de divinidad. En el Sinaí, Dios entregó la ley a Moisés para que Moisés la entregara al pueblo de Israel y se constituyesen una nación con una identidad y un patrón de vida. En este caso, el Sermón del Monte, el Monte de los Olivos, el Señor Jesús expone su tesis desde el libro de Mateo, por ejemplo, el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Jesús da una serie de indicaciones y que conste que se las habló a los discípulos, porque en cierta ocasión dice que sentándose se refirió a los discípulos y empezó a decirles a ellos cómo debían vivir. Y empezó a mencionarles el Señor muchas cosas con respecto a la inclinación del hombre a pecar, porque algunos solo ven el efecto, pero no ven la causa. Y en este momento, en este asunto, Jesús ataca la causa, lo que produce el pecado, no solamente el pecado, sino que lo que produce el pecado, y es desde allí donde el Señor quiere que el hombre corrija su vida. Por eso es importante atender las palabras del Señor, es importante atender las palabras de Cristo. Ese es un tema que ha sido o que es continuamente golpeado, machacado desde los púlpitos, desde las cátedras, desde las enseñanzas, desde los seminarios, desde las prédicas, que el pueblo de Dios debe de vivir de acuerdo a las normas y enseñanzas de la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor, esto satisface la voluntad de Dios, esto hace que Dios se agracie con esa persona. Es así como debe de ser. Forma de la enseñanza ética de Jesús. Bueno, las enseñanzas éticas de Jesús son dadas en su mayor parte en respuesta a preguntas o situaciones. Ejemplo, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es el mayor mandato de la ley? Fueron preguntas que se le hicieron. De ahí que generalmente presentan un solo aspecto de la verdad adecuado para una determinada situación. Además, Jesús se deleitaba en expresar su pensamiento de la manera más sencilla y generalmente acompañado de una paradoja o exageración, ¿verdad?
Entonces, la forma de la enseñanza de la ética del Señor siempre fue peculiar y normalmente habló en parábolas, ¿verdad? Normalmente habló en parábolas y muchas veces fueron respuestas a preguntas que se le hicieron, como por ejemplo, ¿cuál es el mayor mandato de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Quisieron hacerlo errar en ese aspecto, pero Jesús habló y les dijo, el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, con toda la fuerza de tu espíritu y con toda la fuerza de tu mente. Ah, les dijo. Pero el segundo mayor mandamiento es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ellos querían una respuesta, Jesús les dio dos respuestas. Esa es la forma práctica y ética de la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí? En primer lugar, el Señor quiere que le ame con toda la fuerza de mi alma. En segundo lugar, quiere que ame a mi prójimo. En tercer lugar, quiere que viva para Él. En cuarto lugar, quiere que practique las normas de la palabra. ¿Cuántas veces le ha preguntado usted al Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque normalmente le pedimos, dame esto, dame esto, dame esto, y ese es nuestro lema delante de Dios. Pero es raro que le digamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo. Y eso debemos hacer constantemente, y verá usted que el Señor le va a responder. Verá usted que el Señor le va a decir que corrija algunas áreas en su vida, que deje de ser más teórico, ¿verdad? Que deje de ser teórico y que se vuelva más práctico. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que veamos las cosas y que hagamos las cosas desde su óptica, no desde nuestra forma de ver las cosas, que no acomodemos nuestro estilo de vida al mundo que nos rodea, a su paganismo, sino que acomodemos nuestra vida o ordenemos nuestra vida bajo el organigrama de Dios, bajo el plan de Dios, bajo su voluntad, qué es lo que Él tiene para mí, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que piensa hacer conmigo. Desde esa óptica tenemos que gobernar nuestra vida. ¿Para qué? Para que vean los hombres que somos hijos de Dios, que no somos religiosos, que no somos seres hipócritas, mediocres, que fingimos en la iglesia y que fuera de la iglesia damos pena y vergüenza, sino que seamos hijos de Dios dentro y fuera de su casa. A menudo usa lenguaje simbólico tan del gusto de la mentalidad oriental. Él no quería ser malentendido por sus oyentes y le obligaba a emplear formas de lenguaje simbólico. En una oportunidad reprendió a sus discípulos por haberle interpretado de manera literal. Entonces, la enseñanza positiva de Jesús en los evangelios encontramos mandamientos básicos, ejemplos, ilustraciones o aplicaciones de los mismos y consejos dados a personas particulares en situaciones determinadas. Es importante entender lo siguiente, que las enseñanzas de Jesús son profundas, son incluso más profundas que la ley. Pero si hay algo a lo que Él le agrada es que hagamos cosas sencillas. Y esas cosas sencillas son las que Él hizo. Esas cosas sencillas son las que Él hizo. Eso es lo que Él nos manda a hacer. A veces nos preocupamos por sanar a 30 enfermos, cuando realmente tenemos que preocuparnos por lo que debemos hacer, porque las cosas que pertenecen a los milagros y al poder no está en nosotros. Eso depende única y exclusivamente de Dios. Es como decir que la vara de Moisés era la que tenía el poder. Eso es falso. Eso es falso. La vara no tenía el poder. Era Dios el que tenía el poder.
que le haya dicho que usara la vara, lo usó, eso es diferente, pero el poder lo ejecutó él. Entonces, por lo tanto, Jesús quiere que nosotros hagamos cosas sencillas. Amén. Y para eso debemos de regir nuestra vida por lo que diga la palabra de Dios. Privar al pueblo de Dios del conocimiento y la riqueza de la palabra de Dios es el peor pecado que puede existir en la casa de Dios. Tratar de enseñarle al pueblo que no necesita el conocimiento teológico de la palabra, que no necesita profundizar en las escrituras, sino que solo necesita espíritu, espíritu y más espíritu, es lo peor que puede existir en la casa de Dios. Porque vienen tiempos difíciles más todavía de lo que ya hay. Porque vienen dificultades mayores en este mundo, en donde nuestra vida cristiana será probada, en donde nuestro conocimiento de Dios será probado. Muchos serán tentados y están siendo tentados a abandonar la fe. Necesitamos estar revestidos de este conocimiento para poder prevalecer, y solo lo podremos alcanzar enriqueciendo nuestras vidas con la palabra del Señor. Veamos estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es algo sencillo. Estas son las cosas que al Señor le agradan. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo con ellos. Si a usted le gusta que lo traten bien, trate bien. Si a usted le gusta que lo respeten, respete. Si a usted le gusta que respeten su privacidad, no sea metido en lo que no lo llaman. Si a usted le gusta que lo amen, entonces dé amor. Si a usted le gusta la justicia, entonces sea justo. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Arrepentíos, no juréis en ninguna manera. Se trata del juramento como instrumento de la insinceridad para hacer creer falsas afirmaciones. Nosotros no necesitamos prometer, no necesitamos jurar, porque si usted está seguro de lo que va a hacer, simple y sencillamente basta una palabra. No resistáis al que es malo. Es una revisión que el Señor hace de la ley del talión, ¿verdad? La ley del talión era ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. No resistáis, o sea, no aborrezca al que es malo, no lo repudie, pues, no lo deseche. Para todos hay una oportunidad, hay una esperanza. De lo más vil de este mundo, Dios escoge para avergonzar a los sabios. De lo más vil de este mundo, el Señor puede transformar a esa persona de la vileza del homosexualismo, del lesbianismo, del alcohol, de las drogas, del mundo más bajo. El Señor puede levantar esas personas para gloria de su nombre. Entonces no hay que desecharlo. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque todo es temporal en esta tierra. Aún nuestras vidas son temporales. Algunos duran 60, 70, 50, 30, 40 años. Y todo lo que ha provisto, lo que importa es hacer riquezas en el cielo, donde está nuestra ciudadanía, y es donde importa hacer la riqueza, que el Señor tenga mucho galardón para nosotros. Pero hay hermanos que son simple y sencillamente se van a salvar porque creen en Jesucristo, pero su vida materialista y todo eso la tienen aquí. Y eso tenemos que derrotarlo porque nos puede privar de entrar a la recompensa eterna. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, otra mandamiento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos ser parte del reino de Dios. Necesitamos estar dentro del reino de Dios. Necesitamos cumplir funciones dentro del reino de Dios. Necesitamos ejecutar nuestros roles de trabajo dentro del reino de Dios.
porque fuera del reino de Dios está el reino de Satanás. Y el reino de Satanás fue establecido y creado para ser la comparsa del reino de Dios. Entonces, por lo tanto, el hombre no puede estar entre los dos reinos. No hay un intervalo, no hay un lugar intermedio. O es el reino del diablo o es el reino de Dios. Entonces necesitamos buscar todo lo que concierne al reino de Dios, involucrarnos en todo lo que concierne al reino de Dios, dedicar nuestra vida a todo lo que concierne al reino de Dios, porque no hay nadie que haya dejado papá, mamá, esposa, casa, hijos por causa de mí que no haya de recibir 100 veces más de lo que dejó. Usted no pierde cuando busca el reino. A usted no le falta cuando busca el reino. Es más, usted es recompensado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia verdadera y perfecta está dentro de lo que es el reino de Dios. Ejemplo, después de enseñar un principio general o mandato, a veces Jesús daba un ejemplo concreto de su aplicación. Así, después del mandamiento, no resistáis al malo, da 4 ejemplos que no son reglas, sino casos del modo que actúa el espíritu no vengativo. Aquí está el primero: a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿verdad?, ofrécele la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? No devolver insulto por insulto, no bajar al mismo nivel del adversario. Eso es lo que quiere decir. Si tu enemigo te pide llevar la carga 1 milla o 1 kilómetro o 2 kilómetros, ve con él 4 kilómetros. O sea, demuestra la justicia que está en ti, la justicia del reino de Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. Y la justicia es lo que está dentro de ti, es lo que te hace ser un hijo de Dios. Es lo que te hace satisfacerte en lo correcto, en lo que agrada a Dios. Es aquello que produce deleite en hacer el bien, esa es justicia. Esa es justicia verdadera. Si en un banco, qué sé yo, usted encontró una cartera repleta de dólares, de dinero, y está la identificación allí, su deber es entregarlo porque usted tiene la justicia de Dios. Si su compañero de sala olvidó su celular y es un celular caro, es su deber entregar ese celular. Si en la silla del hermano que está sentado frente a usted se le cayó la cartera, cuando se le cayó un dinero bastante, es su deber entregarlo porque usted tiene la justicia de Dios. Pero sin embargo existen cristianos que roban. Existen cristianos que no devuelven el celular perdido, aunque llame y llame y llame el dueño, le quitan el chip. Eso no es tener la justicia de Dios. Eso es ser un infame. Eso es tener doble moral. Nosotros no podemos actuar así. Nosotros no podemos devolver insulto por insulto, pedrada por pedrada, bala por bala. Porque yo conozco cristianos acá que están armados, que guardan armas, que tienen sus armas allí. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios en ellos? Tal vez estará en la mente, pero no en el espíritu ni en el alma. Entonces, estas palabras de Jesús nos confrontan contra una realidad. ¿Estaré realmente yo viviendo la voluntad de Dios? ¿Mi vida estará realmente sujeta a lo que indica Cristo en su palabra, en su doctrina y en su enseñanza? ¿Estaré agradando yo a Dios con mi forma de actuar, con aquellas cosas que yo hago?
Entonces esto debe de ser motivo de reflexión para que nos demos cuenta que la justicia de Dios, la ética de Cristo, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Esta ética se introduce en lo más profundo del corazón humano. Otro ejemplo, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, entrégala. Al que quiera ponerte en pleito, entrega. Al que te pide la túnica, suprimir el deseo de venganza hasta el punto no solo de perderse sino aún de dar más. Hermanos, ¿cuántos cristianos están muertos porque se opusieron a un asalto? ¿Cuántos creyentes están bajo tierra? Otros están vegetales porque les pegaron un disparo en la columna y quedaron inertes. Dios es más poderoso que cualquier otra cosa en este mundo. Yo recuerdo que a mí me asaltaron una vez en un autobús, me quitaron una computadora. La acababa de mandar a reparar, ni la había ni usado. Me quitaron el teléfono, el dinero, todo me quitaron. Yo no me opuse, pero Dios me regaló una computadora nueva, mejor, actualizada, moderna. Me regaló teléfono, me devolvió todo. Al que quiera ponerte en pleito. O sea, no salga usted más pleitista, más campeón, porque puede perder. Recuerde que en la ira de hombre no obra la justicia de Dios. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, hacer más del deber, mostrar que somos creyentes de verdad. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Debe haber generosidad. Y este consejo absoluto para los ricos: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. No dice anda y véndeselo a los pobres. Dice anda y vende lo que tienes, y lo que tienes, lo que te queda, dáselo a los pobres. La ganancia que obtengas de vender todo el ganado, dalo a los pobres que tienen hambre. Ese es el punto sencillo de Cristo que Él pidió que se hiciese, y este muchacho cuando recibió eso se fue totalmente desinflado. Entonces todas estas cosas son las cosas sencillas que el Señor quiere que hagamos. Usted ve, ahí no dice habla todas las lenguas que puedas y serás mejor. Ayuna 60 días sin entregar y serás el mejor. No, ahí dice haz lo sencillo, haz aquello que satisface mi voluntad, y entonces el Señor se regocijará con nuestra vida, así como se regocijó con la vida de Job. No hay otro como Él. No hay otro como Él. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como Él. Eso fue lo que el Señor le dijo al mero Lucifer. No juzguéis para que no seáis juzgados. Otro mandamiento. Amonesta contra la actitud de crítica para con los demás por parte de quienes debían juzgarse primero a sí mismo. El que está limpio, lance la primera piedra. Y el que no ha cometido pecado, empiece a juzgar. El que está perfecto ante Dios, que empiece a tirarle. Y uno por uno se fueron yendo y dejaron a la mujer adúltera, como que estaba adulterando sola, porque creo que el hombre se arregló con ellos para no ir ante Jesús. Eran unos sinvergüenzas porque solo llevaban a la mujer. Entonces no hay que juzgar. La iglesia, su propósito no es juzgar.
Su propósito es predicar. No se entrometa en cosas que usted no conoce y vierta un juicio que después tenga que ir a pedir perdón. Tenga cuidado, eso es como querer quitarle las plumas a la gallina en vida y después quererla volver a pegar. Es mejor no vertir palabras que de las cuales usted pueda arrepentirse. Si usted no sabe nada del tema, mejor cállese. Eso nos manda el Señor, no juzguéis para que después no seamos juzgados. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando usted bendiga, en este caso, al siervo de Dios, deje de andar publicando que usted le dio. Si usted bendijo a un hermano, no publique en redes sociales. Si usted le lleva una provisión hermosa, no lo publique en redes sociales. Si alguien le patrocinó esa bendición para darle, entonces tómele fotos y mándelas al privado, no mándelas al público. Eso es tocar campana, eso es publicar. Las cosas que se hacen en secreto producen gracia ante los ojos de Dios y Dios te recompensa en público. Pero si usted ya va y le lleva la comida a la hermana, allá la hermana Panchita, que es la más pobrecita de la iglesia, y se toma la foto, el semejante teólogo se toma la foto, mire, y la tira en el Facebook. Y él va a recibir la alabanza de todo y no la va a recibir Cristo. Cuando tú des limosna, cuando tú des una ofrenda, cuando tú des un diezmo, cuando tú des una ofrenda especial de amor, de gratitud a la obra del Señor o al siervo de Dios, a quien se sea, no ande publicando lo que debe de hacerse en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora veamos cuál es la actitud de Jesús frente al pecado. Los pecados que condena a Cristo se pueden dividir en 4 clases. Número 1, el desordenado amor por sí mismo. El desordenado amor por sí mismo. El pecado del amor propio que lleva al egoísmo, o sea, amarse a sí mismo más que a Dios y que al prójimo, es el tronco del árbol y de allí brotan las ramas y las hojas. Los varios pecados son representados en las ramas y las hojas que aparecen en abundancia, pero todo viene de una sola fuente, el tronco. Este es el pecado que más condenó Jesús en su enseñanza, así como la higuera. Solo era tronco, ramas y hojas, nunca había fruto. La vanidad es peligrosa. La vanidad es súper peligrosa. Y esto es un pecado ante los ojos de Dios. Hay gente que no se relaciona con nadie para que no lo toquen. Hay gente que no aguanta un abrazo, un beso, porque no le gusta que lo toquen, porque es demasiado vanidoso o vanidosa. No se quieren ni hincar delante de Dios a orar porque se pueden ensuciar sus rodillas o se pueden estropear sus zapatos. La demasiada vanidad, el exceso de la ostentación es peligroso. Existen personas que no se relacionan con los hermanos, van a la iglesia, pero no se relacionan porque no les gusta que los toquen, porque se creen superiores, porque se creen más que los demás. Hay que derrotar estas cosas en el nombre de Jesús. Hay gente que no le gusta que lo toquen porque le van a estropear la camisa fina que anda o el vestido o el perfume caro que se echó. La iglesia no es un bazar. La iglesia no es una pasarela. La iglesia es el templo, es la casa de Dios. Es lugar de oración, de sacrificio, de alabanza, donde van los imperfectos a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Y es necesario derrotar todos estos escrúpulos diabólicos. Hay gente que no le come comida a nadie. No pueden comerle porque les da asco solo la comida que ellos hacen. Hay hermanas que solo comen la comida que ellas hacen, entonces no se relacionen con la gente, hagan su propia iglesia. Esto es súper complicado de derrotar y esto es un pecado.
Los pecados carnales son fruto del egoísmo. Otro, los pecados carnales son fruto del egoísmo. El egoísta solo es él. Todo lo quiere para él. Nadie más en la iglesia puede, solo él. Pelea el púlpito, pelea los privilegios, pelea los diezmos, pelea las ofrendas, pelea todo, es egoísta. ¿Quién puede luchar contra esto? Ay, si el pastor le da cargo. Ahí vemos viejas peleando el púlpito, peleando los privilegios que solo ellos quieren cantar. Solo ellas quieren predicar. Solo ellas pueden hacer tamales. No comparten con nadie, no comparten nada con nadie. Son egoístas, ególatras, egocéntricos. El egoísmo es un pecado carnal, hombre. Está en el mismo rango de la mentira, del materialismo, de la avaricia. Con el egoísta no camina nadie, hermano. La lascivia es el deseo desenfrenado. La lascivia es un pecado. Pecado carnal. El pueblo de Dios no puede ser lascivioso. Porque la lascivia se ve en las prostitutas, en los hombres de mundo, en la gente pervertida de la mente, el lascivioso, el lujurioso. Esas cosas se ven en los hombres del mundo y las mujeres del mundo. La mujer cristiana no puede ser lasciviosa. La señora no puede andar codiciando a los jóvenes. El joven o el hombre adulto no puede andar codiciando a las muchachitas de la iglesia. Hay que tener cuidado con la lascivia. Hay que tener cuidado. Por eso el hombre casado debe tener la mirada puesta en Cristo y en su mujer, compadre. Porque si pone la mirada en las muchachas de la iglesia bonitas que se están poniendo bonitas, puede caer en el pecado de lascivia o de lujuria o de codicia. Y eso es delicado porque Jesús condena eso. La hipocresía y la incredulidad. No existe cosa peor en la iglesia que la hipocresía. El elemento o la amenaza más grande que pueda enfrentar una iglesia es el creyente hipócrita. Hasta para reírse finge. Es un peligro inminente el hipócrita. Y a todas esas personas que no son con fruto, el pastor tiene la jugada en su mano. No darles cargo. No darles cargo. Porque si le da cargo al hipócrita, va a tener un diente o un colmillo incómodo en la encía. Hay que tener cuidado. El incrédulo. ¿Hay incredulidad en la iglesia? ¿Hay incredulidad en la iglesia? Échale un vistazo de un montón de gente que actúan como incrédulos. ¿Y cómo actúan como incrédulos? Cuando dejan de ir a alabar a Dios por las cosas de este mundo. Esa es incredulidad. Tenemos que vencer todas estas cosas. Así como el amor a Dios y al prójimo es la raíz de la buena conducta, así también el desordenado amor por sí mismo es la raíz de la mala conducta, del pecado. El ejemplo más sobresaliente de este egoísmo se ve en la parábola que Jesús enseñó del rico insensato. Derribó los graneros que tenía para hacerlos más grandes porque pensaba solamente en él. Pero Dios reconoció que este hombre era necio porque a pesar de ser rico en cuanto a sus posesiones, no era rico en relación con Dios, era pobre. Esta actitud del rico era opuesta a lo que Cristo enseñó.
que debíamos de ser ricos para con Dios. Ser rico no es pecado. Tampoco voy a pensar eso. El pecado es desplazar a Dios por la riqueza. El pecado es desplazar a todo lo que se dice reino de Dios, llámese iglesia, hermanos, la obra, por cuidar su riqueza. Ese es el pecado. Número 2, los pecados de la carne. Estos pecados están en la cabeza de la lista de las cosas que salen del corazón del hombre, según Marcos 7:21. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde sale la fornicación? Del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Son pecados de la carne. Pecados de la carne. Ahí nace la codicia. Ahí decide el hombre robarse la mujer ajena. Ahí decide la mujer irse con el hombre ajeno. Ahí decide la jovencita irse con el novio a un lugar oculto. Y ahí caen en la tentación y pecan ante Dios. Después no hayan como tapar los 9 meses. Ahí es donde se decide todo en el corazón. Los pecados del espíritu, en la lista de Marcos 7:21 al 23, de los 13 pecados mencionados, más de la mitad pertenece al espíritu. Malos pensamientos, malas intenciones deliberadas, avaricia, valoración excesiva de las posesiones materiales, o sea, materialismo, odio en el corazón, engaño, envidia, los celos, maledicencia, lenguaje abusivo, como el que cita el Señor en Mateo 5:22, soberbia, arrogancia, el pecado de los fariseos como la hipocresía, la insensatez, la perversidad moral deliberada, llamada lujuria, lascivia. Esos son pecados del espíritu. Están en el espíritu. El cuerpo está en la iglesia. El cuerpo se desmaya, el cuerpo danza, el cuerpo brinca, el cuerpo baila, el cuerpo suda cuando está en el culto, porque está borracho, está ebrio, embriagado. Pero el espíritu está cautivo. Su espíritu está cautivo con más de alguna de estas cosas. Ese es el dilema de esto. Por eso es importante hacer en la iglesia laboratorios espirituales, seminarios o simposios, limpio por dentro, limpio por fuera. Porque tenemos un montón de gente que se acomoda a la liturgia de la iglesia, se acomoda a muchas cosas, pero en el espíritu adentro son arrogantes. O son altivos, o soberbios, ¿verdad? O están odiando al prójimo, son hipócritas. Esta es una lucha interminable que el Señor tiene con todos nosotros. Vamos al número 4. Pecados de tipo religioso. La inhumanidad en las prácticas religiosas, es decir, la actitud de los fariseos respecto a la ley del sábado, porque les llevaba a la inhumanidad, citándole las palabras de Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Rechazó la crítica que le hacían por asociarse con pecadores. Condenó la costumbre del corbán como un modo de eludir las obligaciones. Ahí está. Un modo de eludir la obligación. No es lo mismo una ofrendita, no es lo mismo una provisión, no es lo mismo un regalito el día de la madre, que le estés asistiendo todas sus necesidades a su madre, varón o varona. No es lo mismo. Hay gente que solo el día de la madre, el día del padre, acuerdan del papá. Ay, toda la vida. Y el Señor con grandes necesidades. Lo que hacen es que lo van a tirar a un asilo.
Cristo condenó el descarrío de la ofrenda del Corbán. ¿Por qué? Porque el mandamiento de la ley no era ese solamente, era obligación, el sostén de los hijos hacia sus viejitos cuando ya no podían sustentarse por ellos mismos. Porque la herencia, los bienes de los padres le entregaban la mitad al hijo mayor, el primogénito, los otros dos hijos se dividían en tres partes y tenían tres hijos, al caso que el viejito y la viejita quedaban solo con el poquito que tenían. Entonces, claro, había que retribuir al sostén económico, alimenticio, de salud y todo a los padres. Y estos tipos llamados fariseos dijeron, no, mira, si tú estás invirtiendo 100,000 en tu papá y en tu mamá, solo dales el corbán, que son unos 10,000, y los otros 90,000 tienes que darlos a la escuela rabínica. Ahí es donde ellos se granjeaban billete. Ahí es donde ellos recibían más honra que los mismos padres progenitores de esos discípulos. La ostentación religiosa condena la limosna, la oración y el ayuno, hechos en público con el propósito de ganarse la admiración de los hombres. Recomienda la devoción secreta. ¿Qué significa ostentación religiosa? Le voy a poner un ejemplo para que usted se ilustre, porque yo sé que usted ha entendido. Si la iglesia va a ayuno, no lo publiques por Facebook. Hoy está de moda que si la iglesia va a ayuno, hay ayuno tantos días en la iglesia, tal. Todo el mundo sabe que esa iglesia está en ayuno. Pero vaya, hay otros peores. Están en el ayuno y se toman una selfie con los demás. Estamos 3 días de ayuno y sin entregar. O estamos 7 días de ayuno y vigilia sin entregar. Eso se llama hipocresía religiosa. Porque el ayuno, dice la palabra del Señor, es un secreto. No hagáis tocar campana delante de vosotros cuando estéis en ayuno. No digan, no publican, estoy en ayuno, Yo recuerdo una vez, pero yo empezaba. Allá por 1995, estábamos en un ayuno en la iglesia. Y fuimos a evangelizar. Oiga bien, antes evangelizaba estando en ayuno. Después entendí que no era correcto. Porque cuando usted va a evangelizar, a usted, pues la gente le invita y le lo trata de atender. Y recuerdo que me estaban dando una tortilla con no sé qué. Y yo ingenuamente le dije, no, no puedo, es que ando en ayuno. Pues cuando pasó todo ahí, vino una anciana, se me acercó y me dijo, mira, Moisés, me dijo, tú no tienes que andar diciendo que estás en ayuno. Y recuerdo que me dijo, no toquéis campana delante de ti. No publiques, eso tiene que ser en secreto, me dijo. Ah, santa palabra, nunca más lo volví a hacer, hasta este día. La ostentación religiosa, que no solo en ayuno, todo aquello que se hace en público para impresionar, porque está bien usar los lugares públicos cuando hay libertad religiosa, pues para predicar, para cantar, para tocar, para que la gente vea que la iglesia es dinámica, está bien, pero para impresionar, Dios conoce el móvil del corazón, el impulso del corazón. Dios lo conoce. Voy a sacar todo el equipo de alabanza para que miren qué equipo tenemos. El mejor piano, la mejor batería, los mejores bocinas, para que vean esto que nosotros sí tenemos. No, hermano, no se equivoquen. Eso es hipocresía religiosa. Esas ofrendas no las toma el Señor. Bueno, la opresión
Condenó la ganancia por medio de la religión cuando purificó el templo y acusó a los escribas de robar a las viudas. Es increíble, ¿va? Le sacó los trapos al sol a los escribas que la tiraban de fufurufos. Condenó la ganancia por medio de la religión. ¿Qué pasaba en el templo? ¿Por qué el Señor desbarrancó todas las mesas de los cambitas, echó a perder todo y sacó a todo el mundo a fajazo? Que eso sería bueno que lo hicieran los templos. Que sacara a todos los vivos, a todos los que llegan a la iglesia a refugiarse, a tapar sus sinvergüenzadas, pero no se arrepienten de ella, está bueno que lo saque a fajazo. Por ejemplo, Jesús dijo, habéis hecho mi casa, la casa de mi padre, cueva de ladrones y todo eso. Sucede que cuando se hacía el cambio de una moneda a la moneda del templo, ¿verdad? Porque no se podía dar la ofrenda con moneda extranjera o gentil, sino que tenía que ser la moneda impresa para la ofrenda del templo. Entonces, venía, por ejemplo, una comitiva de los griegos. Los griegos querían adorar en Jerusalén y traían su moneda que era el dracma. ¿Qué pasaba? Había un impuesto para ese cambio, así como cuando usted cambia un dólar, ¿verdad? Es una equivalencia. El señor Anás y Caifás si había que pagar un tanto más por ese cambio de esa moneda, Anás y Caifás habían dicho, no, ponle otro tanto más. Y ese tanto más me lo guardas para mí porque eso es para mí. Yo soy el sumo sacerdote. Entonces dejaban el impuesto para la moneda del templo, para los tesoros del templo, y el otro tanto era apartado para el señor Anás y Caifás, que uno era el sumo sacerdote y el otro era el yerno, ¿verdad? Entonces, ese otro tanto, y ahí es donde el Señor ataca eso y dice, ladrones que hacen ganancia deshonesta de mi casa. Y desbarrancó todo, le pusieron impuestos a los animalitos, porque los pobres, que no, como no tenían, entonces traían una palomita o compraban una palomita y daban la ofrenda. Al caso que a todo le habían puesto corrupción. Y eso fue lo que causó la ira santa del Señor y lo sacó a todos del templo. La hipocresía representa una cosa que no, representar una cosa que no se es. Los fariseos se habían engañado a sí mismos pensando que eran justos por muchas obras. El Señor quiere mostrarles la inconsecuencia de su conducta. Qué horrible es tratar de representar algo que no es. Siempre he dicho, sea usted mismo. Cultive su propio estilo. No trate, hermano, de engañar a Dios porque a Dios no se le puede engañar. Aléjese de la gente hipócrita. Aléjese de esa gente que no quiere cambiar. Que Dios, que el pastor los ha puesto en disciplina y disciplina y disciplina y siempre siguen pecando, siempre siguen haciendo lo mismo. Aléjese de esa gente. Jesús y la buena vida. Vamos a ver la centralidad del reino de Dios. El cristiano es guiado a tomar las decisiones en la esfera terrenal con una perspectiva diferente que los inconversos. Toda decisión se toma después de considerar hasta qué grado la misma puede promover el reino de Dios y si tal decisión va a afectar en forma negativa el reino de Dios. Jesús introduce un nuevo mandamiento para los discípulos en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros.
No es que Jesús esté en contra de que el pueblo de Dios viva bien, sino que a veces se toman decisiones pues que pueden destruir su vida espiritual, ¿verdad? Repito, la centralidad del reino de Dios, el cristiano es guiado a tomar las decisiones en la esfera terrenal con una perspectiva diferente que los inconversos. Toda decisión se toma después de considerar hasta qué grado la misma puede promover el reino de Dios y si tal decisión va a afectar en forma negativa el reino de Dios. Tenía el hermano el diaconado en la iglesia, pero se presentó una oferta para irse de mojado a los Estados Unidos. No sabe si le va a ir bien, si va a pasar o si no, pero toma la decisión de irse, toma la decisión de irse. ¿Y qué sucedió? Pues en el camino murió. Esa es una decisión negativa que trajo consecuencias negativas. Yo le digo en esta mañana, no rompa lo que Dios ha establecido para su vida. No lo rompa porque para Dios en un momento puede traerle la prosperidad que usted desea, si es su voluntad. Lo que Dios nos ha puesto a hacer, eso hagamos. Lo que Dios nos ha mandado a hacer, eso obedezcamos. Eso es lo que hay que hacer. Como os he amado, amados también vosotros los unos a los otros. Este mandamiento de amar a los hermanos en la fe ha producido una relación de compañerismo entre los cristianos que ha impresionado a los inconversos durante los siglos. En esto se ve el poder transformador del Evangelio. El amor de Cristo ha disuelto diferencias radicales para reemplazar el odio con naciones distintas, llegando a formar una familia de cristianos que se aman. No hay valor más grande que el amor, no hay mandamiento más poderoso que el amor, y eso es lo que agrada a Dios, que el pueblo del Señor demuestre que en verdad se ama. El desafío de la perfección, Cristo desafió a los cristianos en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto significa completo, ¿verdad? Completo, no en el grado de perfección en cuanto a la naturaleza de Dios, porque entre Dios y el hombre hay un abismo de distancia imposible de cubrir. Entonces, lo que entendemos por la palabra desde el punto de vista hermenéutico, la palabra perfecto aquí indica ser completos. Y completo también va a, o canaliza, ¿cómo poderlo decir? Cuando hablamos de completo, estamos hablando de una persona madura. Estamos hablando de una persona que alcanzó madurez. Así como aprendimos en el curso de crecimiento espiritual, las etapas del crecimiento espiritual, y en una de ellas era la madurez, ¿verdad? O sea, maduro en los sentidos del desarrollo físico, emocional y espiritual. Cristo nos manda a alcanzar, a buscar la madurez. Alcanzar esa madurez, a ser completos en ese aspecto. El ideal de Jesús para cada persona es alcanzar, ahí está, esa madurez que le preparará para actuar en una manera apropiada en toda circunstancia. Esto abarca el control de las emociones tanto como en el aspecto volitivo de uno. El aspecto de las emociones no es muy dado, perdón, el control de las emociones no es muy dado ¿a qué? A decepcionarse rápidamente, tampoco se emociona rápidamente, tampoco se altera rápidamente. Todas esas cosas implican haber alcanzado un control, una madurez. Piensa antes de actuar, no se expone
Amén. No se expone porque le digan bien hecho siervo, no se cree más grande que el pastor. Todo está en control. Esa persona tiene el control de sus emociones. Tiene el control de sus emociones. ¿Ok? Quiere decir que uno está en control de sus facultades. Bueno, eso ya lo dijimos. Veamos la humildad. Cristo hizo de la humildad una virtud, porque entre los griegos y los romanos la humildad se consideraba débil o cobardía. El volver la mejilla cuando a uno le pegaban era característica de uno que tenía temor para pelear. La sumisión de ir 2 millas cuando le obligaban a ir 1 milla era necesaria bajo el yugo romano. Pero los judíos guardaban resentimiento profundo hacia los que les obligaban a tales actos. O sea que el Señor nos lleva a romper contra nuestro propio ego. Eso es lo que Cristo está alcanzando con esto. Romper nuestro propio ego. Las ordenanzas y las normas de Cristo en su palabra y su doctrina rompen nuestro ego, nuestro molde, y nos hacen entrar en el molde de Dios. Los judíos vivían enojados por esto, ¿verdad? Enojados. Entonces el Señor les dijo, el que te pida ir 1 milla, ve con él 2. La humildad, les enseñó, no es un acto de cobardía o debilidad. La humildad es una virtud poderosa. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso es lo que Cristo rompió. Jesús mostró la importancia de la humildad en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oró consigo mismo, elogiando todas sus virtudes, pero el publicano se quedó alejado y ni alzó sus ojos para orar. Se golpeó el pecho y oró, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, quita de mí mis culpas. Mientras que el fariseo se jactaba, yo aquí, yo allá, yo hago esto, yo hago lo otro, yo diezmo, yo ofrendo y no soy como este que está aquí, no soy como aquella que está allá, y no soy chambrosa como aquella. Esas cosas no deben de suceder. Debemos romper todo eso nosotros y humillarnos en la presencia de Dios, no venir a negociar con Él, a darle órdenes. No aceptamos un no como respuesta, como dijo aquella. A decretar, a obligar a Dios a que haga algo de nosotros. ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿cómo podrá ser posible que un sometido le va a dar órdenes a un soberano? Eso no existe, ni ha existido jamás, ni en la sociedad humana ha existido, ni cuando hubo esclavitud en el mundo. Jamás ocurrió eso. Nosotros somos esclavos, nosotros somos sometidos y el soberano es el Señor, el Todopoderoso. ¿Cómo le vamos a decir a ordenar cosas al Señor? ¿Cómo le voy a decir yo no lo haga? ¿Acaso Pablo le pudo decir al Señor, no, yo no te voy a obedecer porque tú me llamaste a sufrir por ti? No te voy a obedecer. Ajá, y le rodó la cabeza. Y aquella dice que no acepta un no como respuesta. ¿Cómo la ve de ahí? Bueno. Bien, mis amados hermanos, ahí llegamos al final de la clase, así es que cualquier preguntita, pues usted me la hace al privado, envíeme capturas de que está recibiendo su clase, no se le olvide la tarea especial número 2, ¿verdad? Recuerde que estas tareas valen puntos y habla de investigar la ética del Antiguo Testamento, resumidita, chiquita, cortita y maciza, y después usted hace su análisis personal. Yo no le recomiendo que pierda las tareas especiales. Le voy a decir una cosa, si usted me pierde las tareas especiales, no hay reposición. En este instituto no hay reposición. Si usted ya no cumple la tarea, ya no es problema mío. Así que le hablo claro y pelado, como dicen por ahí, para que no vaya a perder. Le doy tiempo. Imagínense, hoy es 4 de marzo, le doy 14 días para que haga esto, porque el 18 de marzo
el 18 de marzo le vuelvo a asignar la última tarea especial porque la clase termina el, bueno, la clase, oiga bien lo que le voy a decir, el contenido termina el 25 de marzo. El contenido, porque solo nos quedan 4 temas nada más. Entonces, el 1 de abril ya no nos conectamos o ya no le mando nada. Usted me manda los informes, presentación de informes, ¿ok? Presentación de proyectos y exposición el 1 de abril. Y el 8 de abril supuestamente era el examen final, pero ese 8 de abril usted me va a enviar la tarea. Y una vez que usted envíe la tarea, ya habrá tenido del 18 de marzo al 8 de abril, habrá tenido más de un mes. Entonces, por lo tanto, son 3 tareas especiales, un 60% de la nota. Y las asignaciones, pues yo le voy a ir colocando sus asignaciones ahí para que, pues, pues para que pueda salir adelante. Aunque, bueno, no se confíe, no se desactualice. Alumnos que no manden las tareas especiales perderán su nota. Y si pierden su clase, pierden continuidad, el derecho a continuar en el instituto. Así que póngase las pilas. Ya falta poco, hombre. En junio entramos a 4.º año. En junio entramos a 4.º año. Para el otro año, a estas alturas, estaremos en el 2.º semestre de 4.º año y esto ya va a terminar. Tenga paciencia, esfuércese. Esfuércese, hermano. Esfuércese. Solo eso le digo, esfuércese. Bueno, que Dios le bendiga.